una de las bandas emblemáticas del power metal, ha sido reconocida en gran parte del mundo y fue la pauta para que el vocalista Tobias Sammet iniciara proyectos alternos que también fueron reconocidos y recibieron críticas favorables. Esta es la reseña del póster de la banda Edguy. En 1992, Tobias Sammet decidió dar inicio a uno de los proyectos más reconocidos en el power metal junto a su amigo de infancia, Jens Ludwig, en Alemania, quienes tras ser influenciados por bandas de heavy metal clásico como Helloween, iniciaron con los preparativos musicales para iniciar uno de los demos de la banda Edguy. La publicación del disco Savage Poetry fue lanzado en 1995 después de que los integrantes de Edguy perfeccionaron el estilo musical que les abrió las puertas al power metal que apenas cobraba fuerzas a mediados de los 90s. Edguy combinó elementos de power metal con hard rock y metal progresivo, pero cada uno de sus temas han buscado lanzar melodías pegajosas con riffs enérgicos, sumando a los toques de sintetizador que le dan fuerza a su estilo musical, con lo cual han logrado diferenciarse de las demás bandas del género. Las letras de fantasía y mitología, así como crítica social y humor al usar el sarcasmo en el tema de la industria musical, es parte fundamental de los temas al mezclar en sus melodías y su técnica sin representar alguna ideología en particular, además de que la voz de Tobias Sammet es conocida por su rango vocal y su habilidad para alternar entre los tonos melódicos y agresivos, lo que le han valido a recibir premios y nominaciones en diversas ceremonias de música de metal. La discografía de Edguy es muy extensa. Su álbum debut, Savage Poetry, que salió al mercado en 1995, mostró su potencial, pero fue Vain Glory Opera en el año de 1998 el que realmente catapultó su carrera gracias a su sonido más duro y la incorporación de los elementos sinfónicos. También resalta la producción del disco Mandrake, uno de los discos producidos por el propio Tobias Sammet, que le permitió dar un enfoque más personal a la producción, la cual podría considerarse como más pulida a comparación de sus producciones anteriores, pues el uso de los sintetizadores le añade una capa atmosférica que le da fuerza al sonido en general. Mandrake fue considerado como un disco que le dio la madurez musical a Edguy, con temas variados y una sólida ejecución. Es una obra esencial para los fanáticos del power metal. Muchas de las bandas de power metal suelen ser repetitivas, incluso podría considerarse los temas empalagosos al no tener cambios que pudiera diferenciar entre las canciones, pero la técnica de Edguy ha mostrado una diferencia entre las demás bandas, aunque existen bandas de power metal que sobresalen de Edguy, pero también es cierto que no tienen un cambio musical entre cada uno de sus álbumes a diferencia de esta banda. Una de las polémicas más notables se relaciona con la imagen y el estilo de su música, y a lo largo de los años algunos críticos han cuestionado la seriedad de la banda de power metal. Además, la transición de la banda hacia un sonido más comercial en el álbum como Rocket Ride generó opiniones divididas entre los fanáticos más puritanos del género. Algunos sintieron que la banda estaba alejada de sus raíces más pesadas y épicas. Uno de los momentos más destacados fue la salida del guitarrista y fundador Jens Ludwig en el año 2014, lo que generó cierta preocupación entre sus fanáticos. Sin embargo, la banda continuó y logró mantenerse en el gusto de los seguidores del power metal. Además de los proyectos alternos en los que está involucrado Tobias Sammet como Avantasia, el cual presentó la ópera The Story Ain't Over, conocida por la serie animada rusa Metal Family, ha llevado a los rumores sobre la dedicación que tiene a la banda. A pesar de esto, Edguy ha logrado mantenerse activa. En general, su relación parece ser más profesional y amistosa a pesar de los altibajos con sus integrantes. A pesar de todas estas controversias, Edguy ha sabido manejar la situación y mantener una base de seguidores leales. En general, han evitado conflictos internos mayores y se han enfocado en su música y en las presentaciones en vivo.